¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al webinar Hablemos de los nuevos libros de texto, un diálogo reflexivo de cara al nuevo ciclo escolar. Una disculpa por la demora al iniciar el evento, tuvimos ahí un inconveniente técnico, pero ya se pudo resolver. Estamos iniciando y agradecemos mucho que nos acompañen en este interesante conversatorio, en donde tengo el gran gusto de presentarles a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Y pues para iniciar les presento al doctor Luis Medina Gual. Él estudió la licenciatura en Pedagogía en la Universidad de Anáhuac, México, así como la maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana y es doctor en Evaluación Educativa por la Universidad de Anáhuac, México. Ha sido asesor pedagógico, diseñador curricular, consultor educativo, profesor investigador y actualmente es coordinador del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Iberoamericana. Fue acreedor 3 veces al premio FIMPES de investigación y ensayo educativo. Obtuvo también el premio Naucalpan de la Juventud y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y recientemente este año fue votado por el COMIE para ser el encargado del ENEPE de este año. Así que pues muchas gracias, doctor Luis. También tenemos a la maestra Nancy Martínez. Ella es docente normalista, egresada de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores, donde estudió la licenciatura en Educación Primaria, estudió la maestría en Educación Superior por la Universidad Autónoma del Estado de México y la maestría en Educación por la Universidad del Valle de México. Actualmente desempeña las funciones de investigación, es docente en las licenciaturas en Educación Primaria, Inclusión Educativa y Primaria Indígena con enfoque intercultural bilingüe. Participa en el codiseño de los planes de estudio 2022 para la educación normal, de los cursos Debates Actuales sobre Alfabetización y el curso Modelos y Enfoques Educativos del Plan de Estudios vigente para la educación básica. Actualmente realiza actividades de capacitación y actualización para formadores de docentes y docentes de educación básica y está cursando sus estudios en el doctorado de evaluación educativa de la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias a la maestra Nancy. Y finalmente agradezco, nos acompaña la maestra Laura de Vizcaya Corso, quien es una apasionada historiadora con una sólida vocación docente, ha forjado una carrera académica en el ámbito de la educación y la investigación, obtuvo su título de maestra en Historia de Europa Central por la Central European University de Budapest, además es egresada de la maestría en Educación, con especialidad en Dirección y Coaching por la Universidad de Anáhuac, México. Ha ejercido roles de coordinación académica en los niveles de educación primaria, media y media superior. Su compromiso con la educación se ha extendido incluso al ámbito universitario, donde comparte su experiencia en aula y gestión académica, e igualmente ha desempeñado su papel destacado en la implementación de proyectos de innovación educativa, participando en certificaciones internacionales como Apple Education o como ponente en el LISTE Conference a través de 4 años consecutivos, presentando proyectos de intervención e innovación pedagógica. Así que pues muchas gracias a nuestros 3 panelistas. Yo soy la maestra Paola Sánchez del Ángel, coordinadora académica de la maestría en educación. Y bueno, antes de iniciar, de parte de la maestría en educación, les tenemos un aviso. Estamos próximos a comenzar cursos. Iniciamos clases el 25 de septiembre. La maestría en educación cuenta con 3 especialidades: la especialidad en docencia e innovación, la especialidad en dirección y coaching educativo y la especialidad en inclusión educativa. Tiene una duración de 2 años, una modalidad mixta. Y pues bueno, si alguien requiere informes sobre nuestro programa, nuestro plan de estudios, el proceso de admisión, pues por favor escribirnos al correo maestria.educacion@anahuac.mx o comunicarse al teléfono que aparece en pantalla. Con mucho gusto estaremos para atenderles y resolver sus dudas. Algunos avisos importantes antes de iniciar este webinar. Este evento se está transmitiendo por streaming en la página de la Facultad de Educación que se encuentra en Facebook. En caso de que se presentara alguna falla en la transmisión, reagendaríamos el evento y también invitamos a quienes nos acompañan a que nos hagan llegar las preguntas que quieran hacerles a los panelistas
lo pueden hacer vía el chat de preguntas que tienen aquí en Zoom, o quienes nos acompañan a través de Facebook, igualmente por el chat de Facebook. Y bueno, pues ya para dar inicio al webinar, me gustaría explicar cuál es la mecánica del evento. Vamos a hacer preguntas dirigidas a cada uno de los panelistas. Los expertos contarán con 3 minutos para responder a estas preguntas. Al final, daremos un espacio para leer las preguntas que el público nos haya compartido. Los invito a escribirlas. Y finalmente cerraremos con una ronda de reflexiones finales. Bueno, ¿y cuál es el propósito, el objetivo de este webinar? Pues bueno, la llegada de este ciclo escolar y de esta nueva generación de libros de texto gratuito provoca preguntas que requieren analizarse, ¿no?, desde un diálogo reflexivo y constructivo. Por lo tanto, buscamos reflexionar críticamente acerca de la propuesta educativa contenida en los nuevos libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública, de cara a las transformaciones internas y externas de nuestro país, para también compartir propuestas hacia los docentes y hacia los propios padres y madres de familia sobre el uso de estos libros de la nueva escuela mexicana. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a iniciar. La primera pregunta está dirigida hacia la maestra Laura. Lau, ¿cuáles son los principales cambios y novedades que se han introducido en los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública en comparación con los anteriores? Ok, pues buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí en este foro para dar un poco de claridad al debate en torno a la pertinencia de los libros de texto para el ciclo escolar 23-24. Pues bueno, en comparación con los anteriores, los libros de texto publicados hace unas semanas poseen importantes cambios tanto en el fondo como en la forma. Son definitivamente lo que se enseña y cómo se enseña. Son el referente del modelo pedagógico y educativo de la nueva escuela mexicana. La diferencia más inmediata parte del propósito educativo por el cual fueron creados. En el marco de la nueva escuela mexicana, la educación es un medio para que docentes y alumnos transformen una realidad social a partir de la colectividad, mediante proyectos que integren todos los saberes. Antes, la educación básica en México tenía como propósito formar a los estudiantes para que desarrollaran sus capacidades intelectuales y emocionales y se convirtieran en ciudadanos que contribuyeran a mejorar el país. Hoy, para la nueva escuela mexicana, esto resulta obsoleto y a veces equivocado. En cuanto a la forma, los libros de texto están divididos en 4 campos formativos: lenguaje, ética, naturaleza y sociedad, saberes y pensamiento científico, y de lo humano y lo comunitario. Estos sustituyen la anterior división por asignaturas que todos conocíamos: conocimiento del medio, de la entidad, historia, geografía, cívica y ética, y por supuesto español y matemáticas. Tienen además 7 ejes articuladores que son relativos a la inclusión, al pensamiento crítico, la interculturalidad, la igualdad de género, la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, las artes y las experiencias estéticas. Estos ejes cruzan el mapa curricular desde la educación inicial hasta secundaria y buscan colocar en el centro del modelo a la comunidad y la transformación de la realidad social como resultado del aprendizaje por proyectos. Otro diferenciador en la forma es el número de recursos que se destinan para cada alumno. Existen 6 libros por grado, 3 enfocados al desarrollo de proyectos relativos al aula, a la escuela y a la comunidad, y en ellos se sugieren entre 25 y 29 proyectos, un total de aproximadamente 75 proyectos por grado, imposibles de abordar en 40 semanas de clase en horario reducido. Y más allá de la ideología y de los errores tipográficos o ilustrativos en cuestiones de fondo, una importante diferencia con los libros del modelo 2017 radica en la falta de una coherencia curricular, una estructura organizada donde los contenidos empaten con los programas sintéticos y se permita presentar conceptos, comprenderlos, aplicarlos y practicarlos para después desarrollarlos en un proyecto contextualizado.
Algunos contenidos de los nuevos libros de texto no están acordes al proceso madurativo ni al nivel cognitivo de los alumnos. Existe un exceso de contenido de crítica social, se relegan algunos contenidos disciplinares y el desarrollo de habilidades de pensamiento complejas que les permiten analizar estas problemáticas cuando su edad y madurez lo permitan. Finalmente, está la ausencia notable de un componente destinado al desarrollo profundo del lenguaje y las matemáticas como herramientas que permitan a los niños articular su pensamiento, adquirir vocabulario y un lenguaje que les permita posteriormente concretar sus ideas, sus saberes y deseos. Esas son, Paola, las principales diferencias que encuentro en los libros de texto. Excelente, Lau. Muchísimas gracias. Como mencioné en su semblanza, la maestra Lau es egresada destacada de nuestra maestría y pues le agradezco que nos haya dado esta primer radiografía, ¿no? En comparación de los libros anteriores a los que tenemos actualmente. Gracias, Lau. Bueno, Gracias, Pau. continuando con la siguiente pregunta dirigida a la maestra Nancy. Nancy, excelente, Nancy, muchas gracias. ¿Qué enfoque pedagógico se promueve y cómo se integra a través de los nuevos libros de texto? Muchas gracias, maestra Pau, y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues primero que nada es importante diferenciar un enfoque pedagógico de una teoría de aprendizaje. Es importante porque el enfoque pedagógico que emana de esta nueva escuela mexicana señala un proceder del docente. Y por su parte, las teorías de aprendizaje nos hablan de cómo es que se concibe el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, uno nos habla de el proceso como tal de enseñanza y las teorías de aprendizaje nos permiten hacer una concepción de cómo el niño va a ir generando su proceso de aprendizaje. Esto es importante porque en esta pregunta del enfoque pedagógico hay como una prevalencia de esta parte de cómo enseñar, pero se olvida un poco de esta parte de cómo procesa el aprendizaje el estudiante, el niño. Y se expresa muy claramente esta parte del enfoque pedagógico en los libros de texto. Hay 4 elementos clave que se señalan en el marco curricular de la nueva escuela mexicana, que están como haciendo esta caracterización precisamente de este enfoque pedagógico. El primero es la integración curricular, la autonomía profesional del magisterio, la comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje y los derechos humanos, el derecho humano a la educación. Entonces, esto es como la línea que delimita el enfoque pedagógico. Me voy a detener en la parte de la integración curricular porque considero que hoy nos sorprendemos de la estructura de los libros de texto, pero desde el marco curricular estaba señalado estos 4 elementos y bueno, hoy se plasman en esta perspectiva de los libros de texto. La integración curricular es un asunto de mirar o es lo contrario a fragmentar el aprendizaje. Entonces, esta es lo que muchas personas comentan que denominan precisamente la separación de las asignaturas versus la integración, el que no se miren por separado las disciplinas. Y tal vez pudiera ser uno de los conflictos más fuertes para quienes no comprenden la parte de la integración curricular. Sin embargo, esto no es nuevo. Los programas o planes anteriores ya estaban trabajando los proyectos didácticos y este enfoque pedagógico nos permite saber o entender por qué se procede de determinada manera mediante estos proyectos didácticos, porque los proyectos didácticos lo que hacen es globalizar y mirar el conocimiento de una manera integrada. Yo creo que ese es como la mayor característica de estos libros de texto. Excelente, maestra Nancy. Muchas gracias por hacer énfasis en este elemento que comentabas de la integración curricular. Es un necesario punto de partida. Muchas gracias. Bueno, continuando con la siguiente pregunta que va dirigida al doctor Luis Medina, quien es uno de nuestros profesores en la maestría en educación. Pues la pregunta es la siguiente, doctor.
¿Cómo fue el proceso que se llevó a cabo para desarrollar estos nuevos libros de texto gratuito en comparación con los procedimientos establecidos por la ley? ¿Qué hay de los diversos elementos de articulación de la transformación curricular que busca la nueva escuela mexicana? Por favor, doctor. Perfecto, y pues igual agradeciendo como mis compañeras la invitación, Paola, por este espacio y este foro, pues mencionar que justo yo creo que para poder concebir o discutir un poco acerca de los libros de texto, ¿no? Es importante también ponerlos en contexto con la coherencia con un modelo educativo que sí tiene diferencias, ¿no? Y en ese sentido me gustaría hacer un tanto un contrapeso a las críticas que puedan salir, ¿no? Para reconocer también las contribuciones, yo creo que tiene esta perspectiva y esta propuesta también de los libros de texto, en afán, digamos, de tener también estas dos posturas. Sin embargo, yo creo que, y respondiendo a la pregunta directamente, después tendremos objeto de discutir los otros elementos en cuestión didáctica y curricular. Sí me gustaría mencionar que una cosa fue que tanto los planes y programas de estudio, no solamente de educación básica, sino de media superior, pero más en educación básica, y como los libros de textos, pues sí fue un proceso un poco bastante atropellado, ¿no? Un proceso donde teníamos draft sobre draft, ¿no? No teníamos, digamos, las versiones finales, ¿no? Digamos, con esta salvedad que nos están poniendo, entre comillas, de que es un documento que es en construcción, que el currículum en esencia es un proyecto que es en construcción, no es un modelo, es un proyecto que está en construcción y que siempre debe de mirarse así. Y en ese sentido, por eso es que no se publicaban, digamos, los libros de los programas, ¿no? Y tampoco, bueno, posteriormente los libros de texto. Dicho eso, pues entonces sí habría que mencionar que hubo, digamos, se publicaron de manera inversa, ¿no? Lo primero que se hizo fue publicar los libros de texto. Estos libros de texto fueron desarrollados en asambleas que al día de hoy las pueden consultar en YouTube, ¿no? Aunque dijeron que por transparencia que no las iban a compartir. Ahorita ya sí se va a compartir el proceso que se hizo, que inclusive se van a compartir las actas de dichas asambleas. La mayoría de los textos fueron elaborados por un equipo docente, ¿no? Hubo una convocatoria donde a docentes se les invitó para que pudieran discutir y a partir de esto se hicieron varias iteraciones de los materiales por parte de docentes para generar, digamos, estos textos. Sin embargo, sí es importante mencionar que aún con los documentos no publicados oficialmente, se dieron a conocer ya los materiales, ¿no? Es decir, sí hubo, digamos, una situación contra la ley, ¿no? Y en ese sentido también hubo un incumplimiento, por ejemplo, a la participación ciudadana, donde no solamente docentes, sino la ciudadanía en general tenía que haber conocido y haber mecanismos para poder discutir acerca de los diferentes libros de texto. Y también, pues ahí mencionar justo que en este afán, digamos, como defender el proyecto educativo, más ha causado un poco de revuelo la secrecía que al inicio mencionaban sobre el proceso de diseño de los libros de texto. Muchas gracias, Luis. Efectivamente, y dada toda esta secrecía o incluso silencio por parte de las autoridades educativas federales, es que se ha generado pues tanto desconcierto, ¿no? Por parte de los diferentes públicos, los padres de familia, los docentes, y pues bueno, veremos las implicaciones que tiene este proyecto en construcción. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta para la maestra Nancy Martínez. Nancy, en cuanto pues temas de inclusión y equidad, sabemos que son aspectos fundamentales en la educación en México. ¿Cómo se ha tenido en cuenta la diversidad cultural en nuestro país en la elaboración de los libros de texto? Gracias, maestra Pau. Pues el eje articulador de inclusión es uno de los elementos fundamentales que está de manera transversal y expresado como una política de derecho a la educación, ¿no? Es esta garantía que a través de esta nueva escuela mexicana hacen del cumplimiento del artículo 3º constitucional. Hay elementos importantes aquí que espero en este tiempo poder atender, pero cuando nosotros habíamos superado la idea de la transmisión de conocimientos, llega el enfoque centrado en el aprendizaje y hoy nos encontramos con este enfoque centrado en el aprendizaje con interdependencia en la comunidad. Es decir, la comunidad como eje vocal
para atender a las desigualdades, para atender a esta idea de una escuela homogeneizante. Entonces, la mayor parte del discurso del marco curricular tiende a señalar esta parte de los derechos humanos, la educación para la democracia, el superar todas las desigualdades que nos dejó y que deja ahí como tsunami la pandemia. Entonces, estos son como el discurso que se permea. Ahora bien, esta parte en los libros de texto me parece que sí tiene que revisarse, porque si hablamos de inclusión, hablamos de accesibilidad, hablamos de atender no solo a lo que ocurre en el sur, no solo lo que ocurre con sectores que están como muy marcados en este rescate, ¿no? Sino que la cuestión de la accesibilidad tiene que ver con, tanto es importante el sur como el norte, como el este o el oeste, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta diversidad cultural, me parece que sí es importante revisar qué tan accesibles son las palabras que maneja el libro de texto. Por ejemplo, yo veo un vocabulario muy elevado, yo veo que algunos temas no son del interés de todos los niños, lo cual era un eje fundamental del trabajo por proyectos, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos nosotros que ir trabajando la inclusión no solo como un discurso. El libro de texto es de los niños. El libro de texto es muchas veces el único libro que tienen los niños en casa, y que si bien hoy se pretende que sea algo que le garantice el derecho a la educación, creo que sí tenemos que revisar si para todos es accesible, incluso en tamaño, en forma, en contenido, y si no estamos nosotros tratando de garantizar el derecho de unos, pero también descuidando el derecho de otros. El principio de comunidad es, yo creo que la mayor expresión del trabajo de inclusión y de equidad que se expresa en los libros de texto. Interesante, maestra Nancy, lo que nos comentas, este enfoque centrado en el aprendizaje de interdependencia con la comunidad, pero sin duda la inclusión tiene que vivirse, no solamente quedarse en el diálogo y o como discurso. Entonces, pues interesante lo que nos comentaste. Muchas gracias. Siguiente pregunta, dirigida a la maestra Laura de Vizcaya. Lau, ¿cómo se ha trabajado en la capacitación de docentes desde la autoridad educativa para que puedan utilizar de manera efectiva estos nuevos libros de texto en el aula? ¿Y qué pueden hacer propiamente pues, las escuelas y los mismos docentes? Perfecto, Pau. Pues mira, la capacitación en cualquier proceso de implementación es fundamental, sobre todo en un proceso de implementación educativa. En medio de todo el debate político, ideológico y legal alrededor de esta reforma educativa y de los libros, se frenaron todos los procesos de discusión y validación de la nueva escuela mexicana. Y con esto, entonces, todas las experiencias de capacitación que se tenían calendarizadas fueron suspendidas ante la incertidumbre de si seguiría adelante el modelo o no. Entonces, al no respetar bien estas etapas de maduración, concretamente al elaborar los libros de texto sin la autorización oficial de los contenidos sintéticos, los libros se han publicado y entregado a una población de docentes sin garantizar la capacitación para llevar a cabo los procesos de enseñanza a través de proyectos integradores. Y además tenían estos docentes que reciben los libros, pues por decirlo de alguna manera, ya el arranque del ciclo escolar encima. Por lo tanto, la autoridad educativa cerró sus propias posibilidades de capacitación, arriesgando así la correcta implementación de su propio modelo. Es cierto que en el 2017 ya existía el trabajo por proyectos, pero nuestro país y nuestro sistema educativo aún no están listos para arraigar esta metodología al 100% por proyectos. Entonces, la capacitación de los docentes en los aspectos clave de la nueva escuela mexicana se suspendió porque no estaban aprobados ni los contenidos ni la propuesta pedagógica y metodológica. Se hacen los libros sin tener los programas curriculares y sin un plan de capacitación que sustente la transformación real de las aulas y la consideración de nuevos espacios que hagan viable la ejecución de los proyectos. Si el maestro no está capacitado, la herramienta educativa se vuelve inútil. Por ello, cada autoridad local ha desarrollado estrategias que le permiten subsanar esta carencia. Desde mi experiencia, la dirección operativa de mi localidad invitó a docentes de escuelas privadas al consejo técnico previo al arranque del ciclo escolar
para capacitar a sus docentes en la planeación y ejecución de proyectos educativos. Ahora bien, el modelo propuesto por la nueva escuela le da al docente una autonomía única, brindándole la posibilidad de elegir qué proyectos desarrollar a lo largo del ciclo escolar, pero faltan espacios para la cátedra, que la verdad es bastante necesaria para poder adecuar los contenidos, retomarlos, valorarlos. Al no tener una guía didáctica, una organización gradual, ordenada y progresiva, dependemos mucho de la creatividad y de la habilidad didáctica del docente para acomodar la información y sobre todo para transmitirla. También pues corremos el riesgo de que el docente menos estructurado se pierda en el compendio de información bibliográfica y la transmisión de los contenidos no sea estandarizada ni apegada a un criterio que después nos permita valorar el nivel educativo general de los estudiantes de nuestro país en el mediano plazo. Yo creo que la clave está en la capacitación. Tenemos los recursos, ya que tenemos estos recursos en las escuelas, o sea, los libros y a los niños en las aulas, es muy importante dar al docente la capacitación necesaria para adecuar lo valioso que encuentre y poder transmitirlo adecuadamente. Muchas gracias, Lau. Sin duda, son muchos los riesgos, ¿no? De no llevar a cabo una correcta implementación educativa. Y efectivamente, sin esta, porque los libros efectivamente son una herramienta, pero sin una correcta capacitación se convierte en una herramienta inútil. Entonces, pues muchas gracias por estas reflexiones que nos compartes. Y invito nuevamente a la gente que nos acompaña a hacerle llegar a nuestros panelistas, a nuestros expertos, las preguntas, comentarios que vayan surgiendo para preguntárselas en unos minutos más. La siguiente pregunta nuevamente al doctor Luis Medina. Doctor, ¿los nuevos libros de texto permiten a los educadores adaptar su contenido según las necesidades de sus estudiantes? ¿Esto es así? ¿Hay espacio para la personalización? ¿Qué recomendaciones darías a las escuelas y a los docentes sobre estos temas? Vale, yo creo que la pregunta es interesante, pero está planteado desde la didáctica. Y lo que la nueva escuela mexicana nos exige ahora es no solamente plantearlo desde la didáctica, sino desde el currículum. Y en ese sentido, más allá de hablar de adaptar el contenido, yo creo que es uno de los retos que viene unido con el tema de formación y actualización docente, es que estamos hablando más bien de procesos de codiseño del currículum. Y en ese sentido, más que adaptar, eso implica modificar el currículum, agregar, quitar, ¿no? Reconociendo o partiendo desde este análisis de la realidad de cada uno de los centros educativos y de las comunidades a las cuales pertenecen. Dicho eso, entonces, es completamente lógico que no se piense, por ejemplo, que se deben de llenar todos los proyectos, ni mucho menos, ni tampoco que se tienen que hacer todos los proyectos en el orden que vienen los proyectos en los libros de texto. Eso no tiene sentido bajo esta lógica nueva, donde se nos pide más bien que partamos de un diagnóstico comunitario y a partir de esto diseñemos un plan analítico en el cual nosotros, conforme vamos pasando en el ciclo escolar, vamos a ir decidiendo qué proyectos sí utilizar y cuáles no. Es decir, la idea de un libro de texto que va de la página 1 a la 50 y lo tenemos que rellenar, eso ya no va. En ese sentido, más allá de adaptar, lo que se propone más bien es un proceso de modificación y de repensamiento de los contenidos. Y eso, más que nunca, nos da una posibilidad increíble, más allá de la personalización, ¿no? Vamos a hablarlo en los términos que utiliza la nueva escuela mexicana, de la comunitarización también del currículum, ¿no? Que implica este ejercicio donde cada uno de los diferentes centros escolares va a tener que definir los momentos en que trabajará ciertos contenidos, en otro orden, en otros proyectos, algunos sí los trabajará, otros no. Entonces, en ese sentido, sin duda, el punto de partida no tiene que ser el plan de estudios. Lo que bien se nos marca en la ley y en los documentos es que nuestro punto de partida para hacer la planeación, este plan analítico, debe de ser un ejercicio del diagnóstico comunitario. ¿Cuáles son aquellas situaciones a micro, pero también a meso y a macro contexto que son relevantes para nuestras y nuestros estudiantes? Y a partir de eso, ahora sí, pensemos en este programa sintético y cómo se articula con estas necesidades, con estas características particulares y cuáles son los proyectos que ahí incluyen. Pues de repente habrá un proyecto que es el proyecto 5 que empezará, digamos, en el primer bimestre y no pasa absolutamente nada. Y de repente habrá, digamos, un proyecto que no se va a utilizar y no pasa absolutamente nada. Es ridículo pensar que cuando diseñaron los libros de texto, pensaron que tendríamos que desarrollar todos los proyectos. ¿Por qué? Porque la lógica de transposición que se nos plantea es distinta.
es partir de un contexto que es no relevante como en las competencias, sino pertinente, y a partir de eso articular nuestro plan analítico. Excelente, doctor. Entonces, resalto la modificación y resignificación de los contenidos, pero también, por ende, de la enseñanza. Y volvemos, ¿no?, a la parte de la formación y la actualización docente. Nuevamente viene a la mesa el enfoque comunitario del currículo. Entonces, bueno, creo que ya van saliendo algunos highlights, algunas ideas clave a través de todo este diálogo. Muchas gracias. Bien, volvemos contigo, maestra Laura, con la siguiente pregunta que va dirigida más bien hacia, pues, ¿cuál sería el papel de las familias, de las mamás, de los papás, en el uso de estos libros de texto y en la educación de sus hijos, ¿no? En general, no solamente sobre libros, sino su participación en la educación de los hijos. ¿Cómo pueden participar y apoyar? Gracias, Pau. Pues mira, yo creo que la planeación que tiene la nueva escuela mexicana, justamente el libro de nuestros saberes está diseñado para que los padres de familia tengan un papel más directo en lo que pasa en la vida escolar de los hijos, ¿no? Y en los aprendizajes que tienen. Yo me cuestiono aquí, este libro se crea, ¿no?, y se organiza tanto para los papás como para los alumnos, para los maestros, es el mismo recurso para ellos. Entonces se propone que los papás amplíen los contenidos que los niños ven en la escuela, ya sea consultando la información del mismo libro de nuestros saberes o bien escaneando los códigos digitales que vinculan a diversas fuentes de consulta. Igualmente en este planteamiento se espera que los padres de familia adquieran una mayor presencia en la educación, porque se les va a pedir mucho material para los proyectos, los que elija el docente, para ejecutarlos en las aulas y para construir los prototipos que se esperan. Desafortunadamente yo creo que para fines de este proyecto educativo, México es un país muy diverso, por lo que está complicado generalizar los recursos y sobre todo su accesibilidad. Existen regiones del país donde el acceso a la electricidad, no se diga la red de internet, es nulo, imposible, intermitente. Incluso en la propia Ciudad de México, no en todos los hogares tienen acceso a estos servicios. Entonces, a veces me cuesta trabajo entender cómo los papás van a poder complementar estos saberes o estos conocimientos si no tienen quizá el nivel educativo o el acceso nada más como de forma para poder consultar la información que se presenta en este libro de nuestros saberes. Yo creo que esta generalización asume que los padres de familia tienen el nivel educativo adecuado para ser ellos quienes profundicen en los aprendizajes que se adquieren en el aula. Pero bueno, es una realidad también que existen familias donde la generación actual es quizá la primera generación escolarizada. Yo creo que no es tarea de los padres de familia ahondar o complementar los aprendizajes que se viven en el espacio de la escuela. La tarea de los padres es acompañar a sus hijos, sí, en sus tareas y sus aprendizajes, proveer momentos de reflexión, sin tener ellos la entera responsabilidad de lo que sus hijos aprendan o comprendan en la escuela. Yo creo que en la casa es donde se forma el carácter y en la escuela es donde se educa el saber. Lo que sí creo que es importante es que partiendo de esta realidad y de que ya los niños van a tener acceso a esta información, es muy importante que los padres de familia estén cercanos, contengan, porque hay un sinfín de información que los niños ahora van a recibir en el colegio. Creo que sí es responsabilidad de los padres de familia adquirir una participación activa en las escuelas para padres, que son en todas las instituciones, porque bueno, algunos temas que se van a tocar dentro de estos nuevos libros de texto, temas que se deberían tocar en familia, ahora van a ser abordados en un contexto mucho más amplio y desde diversos puntos de vista. Por ello creo que es vital escuchar, contener y acompañar a los hijos en este proceso de aprendizaje que el mismo sistema los está llevando. Gracias, Pau. Al contrario, Lau, muchas gracias por esta respuesta. Destaco la parte de que es responsabilidad de los padres en casa formar en el carácter. Agregaría esta enseñanza de valores, ¿no?, de estas actitudes que justamente tienen que ver con la formación y pues la escuela da cabida a la profundización de estos saberes, ¿no? Muchas gracias y Gracias. Bueno, continuamos con la última pregunta. Invito a nuestros participantes, estamos ya finalizando esta ronda de preguntas hacia los expertos. Vamos a iniciar en breves minutos las preguntas que nos han compartido, por si alguien aún no la ha escrito a través del chat de Facebook o de este Zoom.
los invitamos. Y bueno, maestra Nancy, la siguiente pregunta sería, ¿cómo se espera que estos nuevos libros de texto contribuyan a mejorar la calidad de la educación en México y a preparar a los estudiantes para los desafíos, pues, de estos tiempos, de este siglo? Muchas gracias. Pues lo primero que tenemos que exponer es que es muy importante que se haga un seguimiento a la implementación de este plan de estudios por la cuestión de que precisamente por falta de conocimiento del impacto que tiene en la formación de una sociedad, es que desconocemos básicamente y lo que políticamente acudió la nueva escuela mexicana, es decir, que la calidad, el concepto de calidad de educación en México debía de ser transitar hacia elementos más humanos, ¿no? Esta palabra de calidad pues se cuestiona dentro de la nueva escuela mexicana, pero pues esta idea de formación que es la que permea está como bien dibujada en estos ejes articuladores de inclusión, pensamiento crítico, un sujeto que practica la igualdad de género, la apropiación de culturas a través de la lectura y escritura, la interculturalidad crítica, la vida saludable. Es decir, estos ejes articuladores y campos formativos que estructuran la nueva escuela mexicana son precisamente como la idea de formación que está permeada ahí. Entonces, cuando nosotros pensamos que el libro de texto tiene o le damos un papel preponderante en esta idea de formación, pues estamos un poquito cortos, ¿no? Porque en realidad, como dice Jimeno Sacristán, pues el currículum es algo que se vive y que le da esta tendencia deliberadora del currículum la posibilidad de vincular la escuela con la comunidad, con esto que Freire decía como la transformación del mundo. Entonces, se espera que se practique la pedagogía de la autonomía a través de estos proyectos didácticos. Y si vemos los temas a través de estos ejes articuladores, pues se ve una propuesta de formación que atiende a los principales temas o los principales asuntos pendientes en estos problemas sociales que aquejan al mundo. A mí lo que me preocupa realmente es que todos estos problemas alejen al niño de sus procesos de niñez, ¿no? De esta necesidad de jugar por estar ocupando tiempo en estar tocando temas que muchas veces, pues ellos todavía no los miran, ¿no? Sin embargo, es importante recuperar esta idea de formación desde los ejes articuladores y cuando nosotros revisamos estos 7 ejes, nosotros vamos a encontrar la respuesta del por qué hay un proyecto que se llama rescatando precisamente la comunidad o que tiene que ver con proyectos comunitarios de violencia de género, es decir, todos estos problemas sociales se han vinculado a las tareas de transformación del mundo a través de la escuela. Excelente, Nancy, muchísimas gracias. Sin duda, un seguimiento del impacto sobre esta nueva propuesta es necesario, ¿no? En cualquier propuesta educativa, ¿no? Es decir, hay que evaluarlo, hay que darle seguimiento. Muchas gracias, Nancy. Y pues una última pregunta para el doctor Luis. Si los libros de texto son y siempre han sido un recurso didáctico, una herramienta pedagógica para enseñar y aprender, ¿por qué nos detenemos a reflexionar sobre las implicaciones de estos nuevos libros de texto gratuitos de la SEP? Bien, yo creo que es interesante porque aunque nos repetimos una y otra vez, ¿no? Que el libro de texto es un recurso, ¿no? Es interesante que la mayoría de las críticas que se han despertado contra la nueva escuela mexicana, o al menos desde los medios de comunicación, han surgido a partir de la publicación de los libros de texto. Y no desde que se publicó la reforma y los diferentes documentos. Sí han habido, pero nunca han sido, digamos, tan fuertes como en este momento. Es decir, es interesante porque justo los libros de texto en el imaginario colectivo son esta herramienta, digamos, lo más visible que tenemos de lo educativo. Y al respecto justo resulta interesante el pensar cuál es la función que tienen, ¿no? Y ahí yo creo que fue interesante un comentario que puso ya la maestra Amira, ¿no? Pero
pueden tener muchas funciones, ¿no? Puede tener la función que la maestra dice de masificar la educación, ¿no? Tener básicos indispensables, que eso es antagónico a lo que se busca, ¿no? Adoctrinar, democratizar, ¿no? Es decir, detrás de los libros de texto está la concreción del proyecto educativo. Y en ese sentido es interesante el análisis de los mismos y entender también que muchas de las críticas, si bien algunas fundadas, como la parte, por ejemplo, de los errores conceptuales, ¿no? Que se pueden dar en algunos de los ejercicios o abordajes que se plantean, ¿no? Pero también lo que develan es una falta de comprensión de la propuesta curricular. Y en particular, por ejemplo, ¿no? Da cuenta de los retos o de este tema, por ejemplo, de los campos formativos. ¿Por qué no hay por qué no hay un espacio curricular de matemáticas? Porque en el currículum no hay una disciplina de matemáticas, está integrada. Pero en sí mismo, yo creo que estas críticas que a veces parten del conocimiento, desconocimiento del modelo curricular, también lo que dejan ver, y esperemos que permitan también, es entrever esta parte también que se demanda de los profesionales docentes, que es el tema de la autonomía y la emancipación, y en ese sentido, lo que deviene después entonces es la necesidad también de reconocer por parte del Estado y por parte de quien diseñó el currículum y los libros de texto, que en teoría son los mismos docentes y las mismos docentes, que entonces si hay estos reclamos de la necesidad de un espacio, por ejemplo, curricular de matemáticas, después se puedan tomar como punto de partida para una reflexión y mejora del mismo currículum, no como siempre hacemos, tronar todo y volver a construir una nueva propuesta curricular. En ese sentido, la reflexión es importante porque como elemento curricular, que al menos es lo que es más patente para toda la sociedad, también dejan entrever, ¿no? El conocimiento, desconocimiento del nuevo modelo educativo, pero también, por ejemplo, las fortalezas y áreas de oportunidad del mismo. En ese sentido, la reflexión sobre estos materiales, sin duda, yo creo que es enriquecedora en tanto que exista la apertura para reflexionar sobre los materiales y en última instancia de la nueva propuesta curricular. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Sin duda, este tema de los libros abrió el espacio para generar este tipo de reflexiones y de diálogos tan necesarios. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a nuestros 3 panelistas. La verdad es que agradezco a todas las personas que nos acompañan. Tenemos muchas preguntas que nos han hecho llegar, incluso desde el registro previo hasta este momento. Trataremos de ir integrando. Yo les pediría a nuestros panelistas si alguien desea contestarlas. Si les parece, los invito a encender sus cámaras para estar ya los 4 presentes y si alguno se quiere animar a irla respondiendo, si no, pues las iré haciendo de forma directa. Nos preguntan, déjenme, es que les digo, voy a tratar de integrarlas. Muchas van en el sentido de la formación docente. ¿Cuáles son los principales retos que van a enfrentar los profesores? No solo con los libros de texto, sino con la implementación de los nuevos paradigmas educativos y los nuevos planes y programas de estudio. Sobre todo si tomamos en cuenta que durante la pandemia, pues se generaron muchos rezagos educativos. ¿Quién quisiera responder esta pregunta? Luis, adelante. A ver, y ahí digo, la formación docente nunca va a ser suficiente, ¿no? Se hablaba de que hubo 8 CTEs en particular donde estuvieron trabajando estos temas, ¿no? Pero justo ahora la demanda que se hace, yo creo que es muy fuerte, ¿no? Porque no es pensar como didacta, sino también como curricólogo, ¿no? Se nos pone un doble papel como docentes y en ese sentido, ¿no? Hay que ver si tenemos primero el tiempo, el espacio, pero también la formación, pero también la capacidad de colaboración entre todo el equipo docente. Si bien tenemos estas reuniones de CTE, pues creo que para este tipo de proyecto que se nos pone, pues es muy complicado, ¿no? Ahora, dicho lo de la pandemia, yo sí quisiera mencionar que por algo yo creo que existe este tema del diagnóstico educativo y por algo también ya otras autoridades como por ejemplo Mejor Edu, ¿no? En lugar de que tuviéramos esta evaluación de salida, le están planteando como evaluación de inicio para que sea un punto de partida que sirva para este diagnóstico que también servirá después para hacer el proceso de codiseño del currículum. Entonces, los retos son múltiples, sobre todo yo creo que en espacio, ¿cómo se llama? En posibilidad de colaboración,
Pero también, y como lo hemos visto ya en los medios de comunicación, cuando sale, por ejemplo, ahí el doctor Ángel Díaz Barriga, ¿no? Que dice, es que ni los supervisores lo entienden, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema más grande, ¿no? Porque después las exigencias que se nos pide por parte de supervisión u otros actores no son coherentes también con el modelo educativo. Entonces, no solamente la formación de docentes, ¿no? Pero sino la formación también de las mismas autoridades. Interesantísimo lo que comentas, no solamente la formación de los docentes, sino de las mismas autoridades. Muchas gracias. Otra de las preguntas que nos hicieron llegar, ¿cuál es el sentido del libro, del texto? Ya más o menos la había adelantado el doctor Luis, no sé si quisieran responder Nancy o Lau. ¿Masificar la educación o tener un mínimo indispensable, adoctrinar con un sesgo ideológico o democratizar la educación? Lau, adelante. Yo puedo contestar esa pregunta, Pau. Pues el propósito del libro de texto desde que se creó en 1959 se crea la Comisión de los Libros de Texto justamente para garantizar que todos los alumnos estudiantes del país tengan el acceso a un recurso didáctico, digo, a un recurso donde puedan ellos aprender y los docentes tengan también este recurso donde que pudieran seguir y que pudieran tener ellos contenidos, todos los contenidos nucleares, los saberes, la información, para garantizar que todos reciban la misma educación, pero sobre todo que tengan los recursos. No es tanto, obviamente, adoctrinar, ni mucho menos, sin duda, a lo largo de la historia, cada uno de los gobiernos en estos libros de texto, pues infunde un poco de su ideología o de su creencia mayor, ¿no? Todos crecimos aprendiendo sobre qué malo fue Porfirio Díaz y qué padre que llegó Benito Juárez, ¿no? Y de acuerdo al gobierno en turno, es la información que recibimos, pero no es de ninguna manera ideologizar o adoctrinar. En el caso de estos libros, sí cuestiono un poco algunos términos, esta parte de descolonización que tienen como muy en el discurso, sobre todo en el libro Sin Recetas, que es, digamos, el libro que se pretende que sea para el docente. Ahí sí hay un claro adoctrinamiento o manejo de términos de ideología que nos lanzan algunas llamadas de alerta, ¿no? Pero bueno, para contestarle a Mira así en general, el objetivo de tener libros de texto creados por la Secretaría de Educación Pública es principalmente hacer accesible el conocimiento, hacer accesible los recursos de aprendizaje y de didáctica para alumnos y docentes en todo el país. Estandarizarlo y que todo el mundo tenga libros. Ese es principalmente el objetivo. Muchas gracias, Lau. Y como ya habíamos comentado en otra de las preguntas y las respuestas, es que pues las realidades de nuestro país son diversas, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra esa accesibilidad, ¿no? A través por medio de estos recursos. La siguiente pregunta igual se ha repetido de alguna forma, entonces va orientada más bien hacia la Agenda 2030 de la ONU, si estos libros y si este enfoque en la nueva escuela mexicana tiene alguna relación con lo propuesto en la Agenda 2030 en cuanto al objetivo de educación de calidad. ¿Quién quisiera responderla? Luis, adelante. A ver, ahí es interesante, ¿no? Porque en teoría lo que dicen todos los que diseñaron el currículum, ¿no? Es que en realidad no había presiones, digamos, externas, o sea, de Banco Mundial, de la UNESCO, de todos estos, para poder diseñar el currículum. Y es cierto, ¿no? En tanto que, por ejemplo, vemos que solamente, o sea, que el movimiento de las competencias, que era más alineado con el BID, con la OCDE, pues ya no está presente, ¿no? O sea, sí se ve este elemento del pensamiento pedagógico mexicano, como se le quiere denominar. Sin embargo, pues es imposible, ¿no? Desligarnos de lo que sucede también en el Concierto de las Naciones, ¿no? Y aunque no queramos, pues mucho de lo que viene en el discurso, ¿no? Aunque no queramos, digamos, estar ligados con esta agenda de la UNESCO, de la ONU y demás, ¿no? Pues evidentemente está presente, ¿no? Evidentemente está presente por el tema, al menos en discurso, ¿no? Ya habría que ver si se puede operar. Pero en discurso, pues obviamente pues está presente todo el tema de igualdad de género, está presente también todo el tema, por ejemplo, de equidad, ¿no? Todos esos son elementos que están súper presentes, ¿no? Y que pues si bien se pretende que sean únicos de la nueva escuela mexicana, pues hay que decir que en realidad son objetivos compartidos por todo el mundo y no está mal, ¿no? Yo creo que también es importante reconocer de dónde se nutre, ¿no? Esta misma propuesta, por ejemplo, tampoco es original 100% de los creadores de la nueva escuela mexicana, ¿eh? O sea, el PT en Oaxaca tiene muchos elementos en particular de diagnóstico comunitario y todo esto que se pretende que articule la nueva escuela mexicana, simplemente no lo mencionan como tal. Entonces no es que sea un pensamiento de la escuela nueva mexicana que no haya habido antes.
Interesante, Luis. Pues muchas gracias. Otra de las preguntas es si los contenidos de los nuevos libros de texto están considerando las etapas del desarrollo del niño para su aprendizaje. Nancy. Sí, pues ese es uno de los aspectos que más se ha cuestionado, porque particularmente, por ejemplo, el libro de primer grado, cuando nosotros buscamos una estrategia clara de alfabetización, pues están las prácticas, ¿no? Del lenguaje, ahí están mediante estos proyectos. Sin embargo, de repente ve uno materiales adicionales que colocan, que contienen caligrafía y cuestiones que pareciera que ya estaban superadas, ¿no? En esta parte. Entonces, ahí entra uno en contradicciones, ¿no? Es decir, quiere, dentro de las ideas está la pedagogía de la autonomía. Y yo preguntaría, ¿los niños podrían resolver los proyectos didácticos por sí solos, por el tipo de lenguaje que están utilizando, por las palabras que muchas veces se desconocen, por la cantidad de instrucciones que tienen cada uno de los proyectos? Yo diría, ¿de verdad los niños pueden hacer uso de su libro de texto solos, con esa pedagogía de la autonomía que se pretende desarrollar? Las imágenes, la cuestión del pensar todo en términos, siento desde mi perspectiva, un tanto más hacia que el maestro, desde mi punto de vista, parece más una guía para el maestro de grupo que para el propio niño. Yo sí cuestiono esa parte porque sí me preocupa en dónde va a dibujar el niño, sí hay elementos, sí los tiene, pero creo que hay demasiados elementos que van hacia más dirigir las fases de las metodologías sociocríticas, como ahí paso por paso, que por dejar que el niño tenga su libro para poder expresarse. Muchas gracias, Nancy. Y ahí lo uno a la siguiente pregunta. No sé si alguno de los otros dos panelistas quisieran profundizar en esta respuesta. Sobre si los libros son suficientes para el aprendizaje de los alumnos, sobre todo partiendo de esto que nos comentan Nancy, ¿no? De la pedagogía de la autonomía. O sea, ¿el libro por sí solo es suficiente para que el alumno aprenda? ¿Puedo responder, Pau? Sí, adelante, Lau. Definitivamente no. Yo creo que en cualquier secuencia didáctica el libro es un recurso y tienes muchísimas más cosas que pueden pasar dentro del proceso de aprendizaje. Sin embargo, en este caso, de verdad, creo que es apremiante considerar que en algunos contextos lo único que se tiene es el libro de texto, ¿no? O sea, habemos en lugares mucho más afortunados o no sé, bendecidos, donde pudieras tener muchísimo, o sea, una pluralidad enorme de recursos. Hay lugares donde el libro de texto es el único y yo de verdad no encuentro, por ejemplo, retomando lo que Nancy decía en el primero de primaria, no hay espacios donde se refuerce la lectoescritura como tal, no hay ejercicios, sí, los proyectos sin duda son muy importantes y ahí puedes contextualizar, generar ideas, dar soluciones, proponer. Los niños desde cualquier edad se puede hacer eso. Sin embargo, no creo que sean suficientes porque está faltando una parte donde los niños practiquen, donde consoliden, donde el maestro pueda dar una cátedra para después tomar esos conocimientos y aplicarlos ya en un proyecto. Entonces creo que no son suficientes porque faltan estos momentos de trabajo y faltan estos momentos de ejercitar los conceptos. Ahora, sin duda, yo creo que en una visión optimista, aquí apelamos a la capacidad del docente que tenga para poder generar esos espacios y todos los docentes van a tener que buscar estos momentos donde ellos puedan consolidar los contenidos y entonces ya poder, ahora sí, irse a elegir el proyecto de su preferencia, teniendo como base previamente una estructuración pues, una organización de los contenidos que actualmente todavía no, creo que no encontramos. Entonces, bueno, espero haber respondido. Sí, muchas gracias, Lau. Nancy. Muchas gracias. Y sin duda creo que nuevamente nos encontramos en una interpretación del currículum que, como decía el doctor Medina, igual, es importante que nosotros trabajemos en estos saberes que tenemos, recurrir a la experiencia del docente, recurrir a profundizar en las disciplinas, aunque estén integradas, va a ser necesario
que el niño pueda tener esos espacios para poder confrontar sus ideas con el pensamiento científico, por ejemplo. Entonces, no será suficiente, de hecho, nunca ha sido un libro de texto la única manera de trabajar o de hacer un currículum vivo. Sin duda, hoy estamos nuevamente frente a un reto, como lo hacemos cada plan de estudios que surge, para poder en práctica nuestra creatividad, nuestra experiencia, nuestros saberes, como esta parte fundamental para construir una experiencia de aprendizaje, porque si bien está el proyecto dado, es importante que se enriquezca a partir de otras experiencias, a partir de otros recursos, y yo aquí también invito también a las escuelas a pensar si es necesario modificar algunas cosas. Por ejemplo, la cuestión de la metodología STEAM. ¿Qué requerimientos tiene, por ejemplo, como en sus instalaciones, que por ejemplo las escuelas privadas tienen, pero en nuestras escuelas públicas no tenemos muchas veces todos los elementos para llevar a cabo esta metodología? Y sin embargo, hay proyectos que están ahí y que haremos uso de los recursos del contexto comunitario, que esa es la invitación a la creatividad del maestro. No mirar imposibles, porque nuevamente estamos ante un desafío. Gracias. Exacto, Nancy, nuevamente estamos ante un desafío y al parecer, y como siempre, los docentes son los que deben de sacar la casta, ¿no? Que esa es una de las, lo hicieron en la pandemia, y esa es una de las preguntas que veo pues repetidamente, sino si los profesores, los docentes están capacitados no solo para implementar, para cubrir esta consolidación de saberes, sino también para manejar estos temas controversiales que han salido un poco a la luz. ¿Ustedes consideran que los docentes, hemos hablado de la formación, ¿ustedes consideran que los docentes podrán hacer frente a estos desafíos? Pau, yo creo que actualmente como están las situaciones, o sea, hoy en día, ¿no? O sea, se requiere diseñar un programa de capacitación fuerte. Sin duda, yo creo que los docentes demostramos en pandemia muchísimas cualidades y que podemos sacar la casta en todos los contextos, por más difíciles y complejos. Entonces, yo creo que apelando a eso, diseñar un proyecto de capacitación en donde ahorita se les brinde la oportunidad de conocer nuevas metodologías, plantear estrategias para subsanar las lagunas que pudieran tener y poder sacar provecho del recurso que ya existe, poder manejar adecuadamente los temas, poder manejar adecuadamente los contenidos, las preguntas, cómo le van a hacer llegar a los alumnos, por ejemplo, la información concreta y real, si a veces el vocabulario que se maneja o la longitud de los textos no va acorde con la edad evolutiva para quien está diseñando el libro. Entonces yo sí confío que si se diseña un programa de capacitación fuerte y estructurado, se pueda sacar provecho del recurso. Muchas gracias, Lau. Un par de preguntas más. La primera sería, es muy concreta, ¿por qué causa, nos la manejan así, ¿por qué causa tanta controversia, un cambio de paradigma en la educación? Ya como saliendo del tema del recurso, de la herramienta, ya profundizando en cuanto al cambio de paradigma. Sí, Nancy. Yo creo que es porque nosotros ha hecho falta que hablen desde el conocimiento de los documentos oficiales, porque como se ha dicho en este espacio, desde el marco curricular estaba establecido que iba a haber una integración curricular, de que iba a estar centrado en la comunidad y que el maestro iba a tener la autonomía para diseñar su programa analítico y que era fundamental el diseño de un diagnóstico que en estos momentos nuevamente se está retomando a partir de esta semana, el diagnóstico comunitario que ya se había trabajado el año pasado, pero que nuevamente está sobre la mesa. Y este desconocimiento de lo que es la integración curricular, que tiene toda la vida, desde 1992 en los preescolares se trabajaba, y que hoy los métodos globalizadores de Kilpatrick y todos que como educadores sabemos que esto no es nueva escuela mexicana, sino que está retomando la integración curricular como un eje. Yo creo que lo que hace más ruido son los temas que siguen generando
estas tabúes que siguen, que a veces nos cuesta trabajo enfrentar, ¿no? Ahora, yo lo que sí creo necesario es que no olvidemos que estos temas al mundo adulto tenemos que llevarlos a un contexto y a un nivel de los niños, ¿no? Porque a mí me preocupa, insisto mucho esta parte, ¿no? En donde tantos problemas sociales se metan a la escuela y que sí haya esta interdependencia, pero que los niños también tienen derecho a jugar, tienen derecho a estar felices en su escuela, y tantos problemas pudieran generar toda esta controversia que se está dando, ¿no? Creo que es esa parte de poder entender a qué se refiere la integración curricular y por otro los temas articulados, los ejes articulados. Muchas gracias, Nancy. ¿Alguien quisiera complementar algo? Entonces, claridad, ¿no? En la comunicación respecto a todo lo que se está haciendo. Y bueno, pues la última pregunta nos la plantean de esta forma. Desde la fundación de la SEP, José Vasconcelos inició las misiones culturales, llevando libros de texto a lo largo de toda la República. Una de las autoras de estos libros fue la poeta chilena Gabriela Mistral. La idea era llevar a cabo la educación a las poblaciones más alejadas y vulnerables. La pregunta es, ¿no sería bueno adecuar esos contenidos educativos a los signos de los tiempos? ¿Dónde quedan las plataformas digitales? Luis, adelante. Pues muy jesuita el pronunciamiento de los signos de los tiempos. Pero, y sin duda yo creo que ahí, pues sí han habido esfuerzos a nivel, yo creo que institucional, SEP en particular, por ejemplo, si lo pensamos en la época de la pandemia, donde se notó de Classroom, se dotó de los correos electrónicos y todo esto, ¿no? Pero sí, yo creo que tenemos que considerar que, al menos en México, me parece que la estadística está alrededor del 78% tienen acceso a Internet. Es decir, si hay una población muy importante en México que no tiene acceso a Internet y otra población también que, pues más que nunca en la pandemia se vio que la educación no es gratuita, ¿no? ¿Cuánto tuvieron que invertir papás, ¿no? En Oaxaca, yo tuve la oportunidad de estar por allá, ¿no? Que tenían que pagar literalmente planes para poder estar dando acceso, digamos, como simplemente a WhatsApp, ¿no? Porque WhatsApp fue la plataforma por antonomasia durante la pandemia, ¿no? O sea, fue un gasto muy importante que se dio, ¿no? Entonces, sin duda, yo creo que se han dado pasos, puede haber muchos más pasos que se pueden dar, ¿no? Pero siempre yo creo que tomando en consideración este tema de que, pues, pensar en un plan Ceibal tipo Uruguay donde masifiquemos, pues no somos Uruguay, ¿no? Hay muchísima más diversidad ¿cómo se llama? Que impide, digamos, la masificación de este tipo de recursos, pero sin duda yo creo que se debería de dar pasos hacia allá, siempre y cuando estos pasos no excluyan a los más desfavorecidos. Muchas gracias, doctor Luis. Pues muchas gracias a todos nuestros panelistas. Por cuestiones de tiempo, vamos a cerrar ya este webinar y los quisiera invitar a nuestros expertos a brevemente en un minuto compartirnos, si gustan por medio de una frase o alguna reflexión final, sus conclusiones. Entonces, Lau, comenzamos contigo, por favor. Claro que sí, Pau. Pues primeramente agradecerte la oportunidad de dialogar sobre este tema. Creo que, como se mencionó, como dijo Luis, me parece, no habíamos hablado de la escuela mexicana y como que no pensamos qué iba a pasar y entre que sí y que no, hasta que vimos los libros impresos fue que pusimos las antenas alerta para poder realmente dialogar y ver qué va a pasar con esta situación. Creo que es un momento crucial porque tenemos que pensar en las generaciones futuras. Todos nosotros que estamos aquí desde la universidad, le decía yo ayer a mis alumnos que pues sí les compete este tema porque ellos van a ser los que contraten a toda la generación que está actualmente aprendiendo y creciendo con estos libros de texto y con este nuevo modelo pedagógico. Entonces creo que ya que los libros son una realidad, los recursos son una realidad, lo que necesitamos es realmente qué vamos a hacer, aprender si hay posibilidad alguna de sacarles provecho, si hay posibilidad de ver qué proyecto sirviera, qué proyecto no sirviera. De verdad que yo creo que capacitar al docente es la respuesta para que se pueda sacar el mejor provecho del recurso y no dañar o no ampliar muchísimo más la brecha de desigualdad, porque va a quedar ahí un hueco que no vamos a poder subsanar después. Hay contenidos de lenguaje, de pensamiento lógico, de pensamiento matemático, de manejo de información que van a quedar un poco distantes, entonces creo que es importante nada más tenerlo en cuenta
y ver de qué manera apoyar a los docentes, sobre todo a los que están en el sector público, en las regiones más alejadas, ver de qué manera apoyarlos para poder aprovechar estos recursos. Ese sería Muy, mi cierre. muchísimas gracias, muchas gracias, maestra Lau, egresada de la maestría en educación y actualmente también profesora de la universidad en licenciatura. Muchas gracias. Gracias, Pau. Maestra Nancy. Muchas gracias y gracias por la invitación. Este es un espacio muy valioso y pues las opiniones que nosotros tenemos pues nacen de este querer ayudar a clarificar algunas cosas que a veces suenan confusas en el día a día y en la práctica, pero hay que recordar que la formación es un proceso de transformación gradual. Los maestros nos iremos formando poco a poco en el diálogo. Eso es importante, que los maestros dialoguen, que los maestros platiquen sus experiencias, que conversen entre ellos mismos, que tratemos nosotros de enfrentar este desafío, estos problemas a partir de la toma de conciencia de nuestra responsabilidad y no queriendo adaptar todo a como lo hacíamos, ¿no? Es importante darle la oportunidad a estas circunstancias que hoy tenemos, tener siempre un punto de vista crítico, reflexivo sobre lo que estamos haciendo y también unas posturas neutrales sobre lo que estos temas articuladores también nos están proponiendo, ¿no? Tenemos nosotros que ser un ejemplo de la toma de conciencia sobre la importancia de la escuela, insisto, en la transformación del mundo. La formación es gradual, nosotros tenemos que dialogar, conversar y estar preparados para poder enfrentar en este momento este desafío, pero serán muchos más los venideros. Muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto, muchas gracias, Nancy. La formación implica transformación. Muchas gracias, me quedo con eso. Y eso a veces incomoda, ¿correcto? Gracias. Y doctor Luis, finalmente, ¿alguna reflexión? Sí, finalmente yo creo que es un periodo interesante de una propuesta curricular que al menos como se ha planteado ha sido atropellada a veces, ¿no? Cuestionada las más, ¿no? Pero sin duda yo creo que hay cuestiones tanto aciertos como muchas áreas de oportunidad que nos hacen repensar mucho también el papel de la escuela. El riesgo, como diría Eduardo Anderes, sobre responsabilizar a la escuela, ¿no? Pero más allá de eso, pues yo creo que sí, mientras que todo esto que estamos viviendo permee también en el discurso de quienes están detrás de todo eso, yo creo que va a ser interesante todas estas críticas y todas estas fortalezas que están emergiendo de la operación del currículum como de los nuevos libros de texto. Y en ese sentido, y con eso cierro, ¿no? Hablar que para las públicas yo creo que está genial, ¿no? Que dada la diversidad de escuelas públicas que tenemos en México, es una excelente oportunidad de poder digamos, adaptar y de hacer este proceso de codiseño para que sea más pertinente la educación a cada realidad, cuidando esos básicos indispensables que tristemente no están definidos, ¿no? Y para las escuelas particulares, no hay mejor momento para hacer escuelas particulares más que porque han legitimizado a través de la nueva escuela mexicana todos los procesos de diagnóstico que ya se realizaban y que tenían de repente otros proyectos que nada tenían que ver con el modelo educativo nacional. Entonces, aprovechen este tiempo para continuar con estos procesos de adecuación del currículum vivido y formal también de cada una de estas instituciones, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Luis. Codiseño, por supuesto, ¿no? Entonces, me quedo con esa reflexión. Pues gracias a todos los que nos acompañaron. Nuevamente les recuerdo, el 25 de septiembre la maestría en educación inicia clases. Pueden a través del código QR acceder a nuestra página web para que conozcan el plan de estudios, el proceso de admisión y cualquier duda estaremos con mucho gusto atentos para responderla a través del correo electrónico o del teléfono mostrado en pantalla. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, maestra Nancy, maestra Lau, doctor Luis Medina, profesor de la maestría. Gracias a todos los que nos acompañaron y pues bueno, que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, Pau. Felicidades a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Creo que